Hola, en este video vamos a presentar la solución del ejercicio 6 del práctico 9. Se trata de, bueno, el título es decrementar e incrementar. Se trata de introducir una nueva operación dentro del conjunto de operaciones conocidas en el TAD con la prioridad. En particular vamos a trabajar sobre una implementación basada en un montículo binario o heap. La letra del ejercicio dice: suponga que los elementos de un heap tienen dos campos, uno de ellos dato, toma valores en el rango de 0 a m-1, siendo m una constante conocida, y se puede asumir que en el heap no hay dos elementos con el mismo valor de dato. El otro campo, orden, es el que determina el orden del heap, o sea que este dato va a trabajar o a funcionar como la referencia para la prioridad de los elementos. A las operaciones de heap se quiere agregar otra, una nueva, que funciona de la siguiente manera. A un elemento identificado por su valor dato le modifica su valor orden y restablece la condición de orden del heap. O sea, nosotros vamos a tener un heap, o sea que vamos a tener algo de este estilo. Si lo miramos, digamos, gráficamente, ¿sí? Y vamos a querer modificar o operar sobre un elemento que tiene dos datos. Un dato de tipo orden y un dato que es la información, digamos, que en el problema se le llama dato. ¿Está bien? Entonces la operación nueva lo que quiere hacer es modificar este valor por el cual este dato compuesto terminó ubicado en este lugar del montículo. Entonces, la operación, además de poder identificar o encontrar esta tupla en el montículo para realizar el cambio del campo orden, eventualmente, dependiendo de cómo cambie orden y en particular cómo cambie orden la relación de este valor orden con los valores orden del padre, tendrá que realizarse un reordenamiento del montículo. O sea, este dato estructurado, este valor de dos campos, podrá tener que moverse hacia abajo o hacia arriba en el montículo. Entonces, lo que nos dice es adaptar estructuras y algoritmos para que el orden de tiempo de ejecución, en el peor caso de la nueva operación, sea igual que el de las operaciones que insertan y eliminan elementos, es decir, orden o grande logaritmo de n, en el peor caso. Estas operaciones, recuerden que son de orden logarítmico porque los filtrados que se deben realizar cuando se inserta o cuando se elimina un elemento, en el caso cuando insertamos el filtrado ascendente y cuando eliminamos el filtrado descendente, son de orden logarítmico. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, porque nosotros siempre utilizamos para la resolución de esas operaciones condiciones de orden que existen entre padre e hijo, entre elementos que tienen relación de padre e hijo. Recordad que en el montículo se mantienen relaciones de orden entre padre e hijo, pero no se mantienen relaciones de orden entre hermanos. De modo que una primer solución que uno podría pensar para resolver esta nueva operación, que como dijimos implica encontrar el dato que se quiere modificar, modificar el campo orden y luego valorar si es necesario reubicar ese dato en otra posición del montículo, la búsqueda no puede realizarse en orden logarítmico porque no es un árbol binario de búsqueda. O sea que nosotros no vamos a poder descartar
la mitad de las opciones en cada paso, preguntando, como si podemos hacer en un árbol binario de búsqueda, donde sabemos que si tenemos que ir a la izquierda o a la derecha. En este caso, nosotros sabemos si el elemento hijo tiene una prioridad o un orden mayor que el padre, pero no sabemos qué relación tiene con el hermano. Entonces, cuando vamos a bajar, si el que estamos buscando no es este, ¿no? Estamos buscando un número. Supóngase que acá tenemos 8 y estamos buscando el 10. Bueno, sabemos que puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. No puede estar arriba. Pero entonces no podemos eliminar ninguna de las dos opciones y tendríamos que eventualmente buscar por la izquierda y si no lo encontramos buscar por la derecha. De modo que una búsqueda en el montículo no nos daría eh, el orden que nos pide la letra, nos daría un orden lineal, porque en el peor caso tendríamos que preguntarle a todos los nodos del montículo. En el peor caso, el elemento que queremos cambiar está más a la derecha, en el último nivel, digamos. Supongamos que nuestra política es primero ir por la izquierda. Entonces, dado que esa no es una solución que cumpla con el requerimiento de tiempo que nos piden, vamos a ver cómo sería la estructura, digamos, de nuestro montículo en un vector, que es cómo lo vamos a implementar, ¿no? Entonces vamos a tener el vector heap. Recuerden que la letra nos dice que los datos son los datos de los elementos, el campo dato de los elementos son números enteros positivos de 0 a m-1, o sea y que no se repiten. O sea que la población que estamos esperando son m elementos, ¿sí? Que tienen como una clave, y vamos a usar una implementación en la que vamos a descartar la posición 0 de nuestro heap, ¿sí? Y vamos a tener L elementos a partir del 1. ¿Esto por qué? Porque en los filtrados, sobre todo en el filtrado eh, ascendente, ascendente, digo bien, descendente, perdón, cuando estamos computando los hijos, estamos multiplicando la posición por 2 y en los primeros pasos, como es el filtrado descendente, normalmente empezamos desde la raíz. Si la raíz la tuviéramos ubicada en la posición 0 y al multiplicar por 2 siempre nos va a dar 0, y esa implementación en realidad requiere como analizar el caso inicial aparte para poder saber, o sea, el cálculo de los hijos de la raíz tiene que ser distinto, porque si siempre aplicamos multiplicar por 2, en este caso 0 por 2 nos va a dar 0 y no nos vamos a mover, digamos. Entonces, para no tener ese problema y que nuestro código quede un poco más limpio y no tenga que analizar casos aparte, en el caso general siempre el hijo es i por 2, el hijo izquierdo, y, y por lo tanto, si nos salteamos la posición 0, podemos en el código generalizar el cálculo de la posición de los hijos, y 2i y 2i más 1. Entonces, por ese motivo, acá vamos a posicionar en el heap los elementos entre la celda 1 y la celda m. ¿Está bien? Ahora, lo que nos están pidiendo es que nosotros podamos encontrar, o sea, lo que dijimos que teníamos que hacer era encontrar este elemento y luego evaluar en función del cambio que hagamos si el elemento admite ser reubicado en el montículo, ya sea moviéndolo hacia arriba, o sea, haciendo sobre él un filtrado, o a partir de esta posición un filtrado ascendente, o eventualmente, dependiendo de cómo cambió el campo de orden, un filtrado descendente hacia abajo. A los filtrados ya tienen orden logarítmico. ¿Está bien? Entonces, lo que me interesaría poder hacer es encontrar este elemento en orden logarítmico o menor. ¿Está bien?
Orden logarítmico ya vimos que no lo podíamos encontrar porque este no es un binario, una estructura similar cuyo orden de elementos respete lo que respetan los elementos de un árbol binario de búsqueda que me permite buscar en orden logarítmico. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, como estos datos, ¿sí? La operación dice que yo quiero cambiar el campo orden del elemento que tiene un determinado valor del campo dato, o sea que la búsqueda de ese elemento se va a realizar por el campo dato. Los valores que van a tomar estos campos son de 0 a m-1. Entonces lo que podría hacer es tener una estructura auxiliar, ¿sí? De 0 a m-1, en el que yo diga, bueno, esto vamos a llamarle posiciones. Este vector me va a decir en qué posición del heap se encuentra el elemento cuyo dato tiene el valor i, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero, vamos a poner acá, si yo quiero saber en qué lugar del heap se encuentra el elemento cuyo dato es igual a i, gráficamente lo que yo querría es venir acá, ¿sí? Y poder saltar a esa posición. O sea, tener un puntero, tener un indicador que me diga cómo en esta estructura lineal que representa esta estructura binaria, que es el montículo binario, dónde está el elemento, ¿sí? Bueno, si hacemos eso es como poner o un puntero literalmente o poner el índice aquí adentro. Llamémosle pos al valor que voy a almacenar en el lugar i. Entonces pos va a ser esta posición. Si yo pongo este valor y este valor se corresponde con este índice, estoy implementando esta flecha con números enteros y no con punteros. ¿Está bien? Pero la representación, o sea, el efecto es el mismo. Tengo un valor entero que me dice en qué lugar de este otro arreglo está el elemento cuyo campo dato es igual a i. Entonces, si esta es la relación que yo quiero, porque en realidad yo, para dar cumplimiento a la operación de cambiar el campo orden, lo que tendría que hacer es, bueno, quiero cambiar el campo orden a un elemento cuyo dato vale i, entonces vengo a la posición i del arreglo posiciones, me fijo cuánto vale pos, y busco el elemento en el heap en la posición pos. Eso es venir directamente acá. Puedo, a partir de ello, cambiar o actualizar el campo orden y luego evaluar cuál es la medida correctiva que tengo que realizar. Si tengo que hacer un filtrado ascendente o un filtrado descendente. Ese sería el esquema de nuestra solución. Una cosa más, y es que si esta es la relación que quiero tener, acá lo que voy a tener en mi heap son los dos valores, ¿sí? Porque el heap justamente lo que me dice es que acá tengo un dato y un orden. ¿Está bien? Estos serían los dos valores que voy a tener en mi heap. Y el que quiero actualizar es el campo orden. ¿Está bien? En este caso, de nuevo, vamos a borrar acá, el campo dato de este elemento vale, ¿cuánto vale? Vale i, porque es por ese motivo
que yo lo pude encontrar rápidamente, porque yo sabía que el que buscaba era el elemento cuyo dato valía i, lo encontré acá rápidamente accediendo a la posición i, sé que en el heap está en la posición post, o sea que puedo venir acá, y acá me encuentro con que el elemento efectivamente tiene dato i y campo orden igual a ord, y este es el que voy a querer actualizar. ¿Está bien? Esta relación la podemos escribir de la siguiente manera, y es algo que nos va a importar porque siempre vamos a querer mantener esa relación, o sea, la relación entre estas dos estructuras, consistente a lo largo del tiempo. O sea que esta operación que me permite cambiar el campo orden y que eventualmente me implica reorganizar el montículo, si yo estoy hablando de reorganizar el montículo, no solo estoy hablando de que este elemento va a cambiar de lugar en el montículo, sino que él va a pasar a estar en otro lugar y no puedo dejar huecos. ¿Sí? Recuerden que solo el último nivel del montículo puede estar incompleto. De modo que si muevo este nodo para otro lugar, en su lugar tengo que poner otro elemento. Y ese elemento también va a ver afectada su posición. ¿Está bien? O sea que cuando haga filtrados ascendentes y descendentes, voy a intercambiar elementos, y cuando intercambie elementos voy a tener que mantener consistente la relación entre el heap, la estructura heap original, y la estructura auxiliar posiciones que acabo de definir. Y esta es la relación de índices y valores de datos que siempre quiero que esté consistente. La podemos escribir de la siguiente manera. Nosotros sabemos que si accedemos por posiciones, ¿sí?, conociendo el dato del elemento que está en el heap, ¿sí?, cuya posición es pos, ¿sí?, el dato de este elemento tiene que ser igual a pos. Este heap que está ubicado en el lugar pos.dato, que dijimos que en este caso era i, es la posición en posiciones, ¿sí? Por lo tanto, esta igualdad se tiene que verificar siempre. También podemos ver que si accedemos al heap de posiciones de el dato, esto, posiciones de un valor, por ejemplo i, ¿sí?, me devuelve una posición del heap, ¿sí? O sea que el elemento que tengo en esa posición del heap, punto dato, que sería esta i, tiene que ser igual al dato que usé acá, ¿sí? Entonces estos son lo mismo y estos son lo mismo, y a través de ellos se relacionan las dos estructuras. Bueno, vamos a ver ahora a nivel del código cómo vamos definiendo estas estructuras. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir, bueno, vamos a definir m, la constante, número, no importa ahora,
vamos a definir el tipo de datos de los elementos, que es un tipo T, en principio genérico, ¿sí? Va a tener un campo dato, que va a ser entero, y un campo orden, en principio real. ¿Está bien? Luego necesitamos definir nuestra estructura que va a comprender las dos estructuras, el heap propiamente dicho y esta estructura auxiliar que nos va a servir en principio para resolver esa operación de cambio del campo orden de nuestros datos. Así que en esta estructura vamos a almacenar todo. Vamos a tener el heap, que empieza en eh, la posición 1, de manera que voy a tener que definir un heap de tamaño m más 1. ¿Sí? Supóngase que heap es heap va a ser el nombre del vector donde voy a tener las estructuras de tipo T, y como sabemos tiene que ser un vector con tope, ¿sí? Nosotros vamos a ir agregando elementos y corriendo el tope en nuestro montículo binario. Vamos a tener, bueno, acá vamos a definir nuestro tipo unsigned int u int. Este va a ser nuestro tope y aquí vamos a tener el vector de posiciones y este va a ser un int posiciones de tamaño m. ¿Sí? Así que acá declaramos de tamaño m más 1 porque vamos a no utilizar la posición 0, y acá sí la vamos a usar porque el rango de valores de los tipos dato va de 0 a m menos 1. ¿Sí? Bien, definido esto, vamos a empezar por ver cómo inicializamos nuestra estructura, y directamente vamos a pasar a ver cómo funcionaría o cómo resolveríamos la operación que nos piden en este ejercicio. En una segunda parte, en un segundo video, lo que vamos a hacer, como también nos pide este ejercicio, es ver cómo se afecta el resto de las operaciones de los algoritmos de heap, que tienen que ser adaptadas para llevar consistentemente la relación entre el heap y las posiciones. ¿Está bien? Entonces, al inicializar, lo que haríamos en la inicialización de un heap común, digamos, es simplemente poner el tope a 0. Eso quiere decir que nuestro heap va a estar vacío, ¿sí? Y no tendríamos que realizar ninguna otra operación. En este caso, vamos a poner así, y acá nuestra estructura de tipo T,
vamos a hacer es como antes, como tradicionalmente, vamos a inicializar el tope en 0, la estructura va a estar vacía, pero este vector, o sea que nuestro tope nos va a estar diciendo acá, empezar a colocar el primer elemento. La condición para el es vacía de este heap va a ser que si tope es igual a 0 está vacío. ¿Está bien? En posiciones, un detalle es que si yo quiero modificarle el orden, el campo orden a un elemento, el elemento debería estar en el heap. Yo no podría venir acá a tratar de buscar en qué posición está un elemento que no fue insertado todavía en el heap. De modo que inicialmente, como la posición 0 no es válida en el heap, o sea, nunca voy a tener valores pos igual 0, porque eso me apuntaría acá y acá no hay ningún elemento. Entonces puedo usar el 0 para inicializar este vector, de modo que si yo voy a buscar un elemento que en realidad no está acá, el valor que voy a obtener es 0, lo cual es coherente con que el elemento no está. Así que vamos a inicializar las posiciones en 0. Y menor que m y más y vamos a hacer punto posiciones de i igual 0. Y con esto recorremos de 0 a m-1 asignando 0 a todos los lugares de nuestro vector posiciones. ¿Sí? O sea que ponemos acá todo 0, de modo que hasta que no insertemos un elemento, ya nos estamos dando cuenta que al insertar un elemento no solo vamos a tener que insertar el elemento en el montículo a través de las operaciones de montículo, sino que ese elemento insertado va a caer en algún lugar, va a estar ubicado en algún lugar del montículo que vamos a tener que actualizar acá en el vector posiciones en qué lugar quedó. ¿Está bien? Ahora veamos la implementación de la operación que nos piden en principio resolver. Y vamos a llamarle modificar orden. ¿Está bien? Entonces modificar orden va a ser una operación procedural y nos dicen que se recibe el dato correspondiente al elemento cuyo orden se quiere modificar. ¿Sí? Int dato. Si queremos modificar el campo orden, lo que tenemos que hacer es pasarle un valor alternativo, o sea, un nuevo valor para el campo orden. Y la estructura donde están almacenados los datos que va a ser modificada por esta operación, por este procedimiento. Entonces, bueno, lo que veíamos es, lo que vamos a tener que hacer inicialmente es buscar en nuestro montículo lo que quisiéramos, lo que intuitivamente pensamos que se tiene que hacer es encontrar ese elemento en el montículo que ahora lo vamos a poder buscar directamente a través de posiciones. ¿Sí? Entonces, como tenemos el dato, sabemos que el elemento cuyo dato nos pasan por parámetro está ubicado en la posición pos que tengamos acá en el vector posiciones. O sea, posiciones de dato nos va a dar la posición en el heap.
¿Está bien? Así que vamos a utilizar esa información. Vamos a declarar justamente una variable que vamos a llamarle pos y vamos a posiciones de dato para obtener la posición pos en el heap. Y esto es posición del elemento en el heap. Luego lo que vamos a hacer es vamos a necesitar para saber si el elemento debe ser filtrado hacia arriba o filtrado hacia abajo, lo que nos va a importar es, fíjense, el elemento fue ubicado acá a partir de su campo orden. Eso implica que este orden es mayor que este de acá y es menor que este de acá. Y si tuviera dos hijos, bueno, tiene que ser mayor que el padre y menor que los hijos. Entonces, si este dato cambia, se hace más chico, ¿sí? Lo que puede pasar es que se haga tanto más chico que sea más chico que el padre. Entonces, si se hace más chico, lo que tengo que probar, si es necesario realizar, es un filtrado ascendente. Seguro que descendente no tendría sentido, porque si se hizo más chico, va a ser aún más chico que los hijos, lo cual es correcto. Ya era más chico y si se hace menor, seguirá siendo más chico. Entonces, si este cambio se produce en el sentido de decrecer el valor del campo orden, pruebo realizar un filtrado ascendente, que podría no tener efecto, pero eventualmente podría reorganizar el montículo. En cambio, si el campo orden implica un crecimiento en este valor, lo que va a pasar es que si este valor ya era mayor que el del padre y ahora es mayor aún, no viola la condición necesaria entre estos dos elementos, pero podría pasar a ser mayor que el de alguno de sus hijos. Por lo tanto, es dable pensar que sería necesario probar un filtrado descendente para eventualmente reorganizar el montículo y que no se viole esa condición. Así que vamos a necesitar comparar el valor nuevo con el valor viejo. ¿Está bien? Y en función de eso, realizar el filtrado ascendente o descendente. Entonces vamos a grabarnos, en principio, el valor de orden viejo, porque lo vamos a sobreescribir y si no vamos a perder el viejo. ¿Sí? Vamos a llamarle orden anterior, que va a ser justamente en el heap, con la posición que ya sabemos que tiene el elemento, el campo orden lo vamos a almacenar ahí. Ahora vamos a actualizar, esto ya lo podemos hacer. Con el parámetro de entrada. Y ahora sí vamos a analizar cuál es la acción que tenemos que tomar. Si orden, o sea el valor nuevo, es mayor que el valor viejo, dijimos que si el nuevo es mayor, lo que puede pasar es que se vuelva más grande que el valor de los hijos. Por lo tanto, tenemos que hacer un filtrado descendente. En este caso, vamos a llamar filtrado descendente al que le vamos a pasar la estructura y la posición a partir de donde queremos
testear el filtrado, que es exactamente la posición post. En caso contrario, filtrado ascendente. La estructura y la posición post. Y de esta manera nos aseguramos que el elemento se le ha actualizado el campo orden y además se lo ha reubicado con las estrategias de filtrado según corresponda, hacia arriba o hacia abajo. Como les decía, en el próximo video vamos a analizar qué otras operaciones del conjunto de operaciones del TAD cola de prioridad requieren ser adaptadas para funcionar adecuadamente con esta nueva estructura auxiliar que es el vector de posición.